Tengo la fe de que el Señor va a desintoxicar algunos conceptos en nuestra mente con respecto de un diseño de Dios que es perfecto. Todos los diseños de Dios son perfectos, todos. Pero en la ejecución, como muchos de estos diseños a veces son ejecutados por medio del hombre, el hombre distorsiona y el enemigo ha distorsionado muchos de estos diseños para que dejemos de creer en la verdad y la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar de esta palabra eclesia, ¿ok? Los dos fines anteriores estuvimos hablando de visión, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre todo que este año nos vamos a enfocar a tener un panorama completo de la historia real de la Biblia. Y vamos a profundizar en algunas cosas. ¿Por qué Dios escogió un pueblo? ¿Por qué Dios hizo una cosa? ¿Qué pasó realmente con la creación? Vamos a pasearnos de Génesis y Apocalipsis para que podamos tener un conocimiento. Porque les hablaba hace una semana de que estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Que parte del diseño de Dios para la iglesia es ser columna y baluarte. Estamos llamados a defender la verdad, no a ofender con la verdad. Son dos cosas distintas. Y lo que yo he visto es que muchas veces la iglesia ha ofendido con la verdad o atacado con la verdad. Pero estamos llamados a defenderla, no necesitamos ofender. Y vamos a hablar de esta palabra eclesia, que su traducción es la palabra iglesia. Y la pregunta es, ¿qué significa ser iglesia de acuerdo a la Biblia? ¿Será que es solo un concepto o una idea? ¿Será que este concepto de eclesia que trae la Biblia es un concepto vigente para nosotros hoy? ¿Será, y esta es una pregunta importante, ¿será una opción para el creyente participar de la iglesia? ¿Será opcional para cada uno de nosotros participar o no de la iglesia? Y la pregunta importante, ¿de quién fue la idea de la iglesia? Sí, porque podemos decir, bueno, no sé, algunos se pararon por ahí y dijeron, reunamos a la gente, construyamos un edificio y pongamos el nombre iglesia. Y vamos a ver algunas cosas. Hay una ley de interpretación bíblica que se llama la ley de la primera mención. Y es que si tú quieres saber algo de algún tema específico de la Biblia, te vas al primer lugar donde se menciona en la Biblia. Y normalmente vas a tener un significado original que puedes aplicar en los distintos otros lugares de la Biblia donde aparezca, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham va a llevar a Isaac ustedes saben qué iba a hacer con Isaac, a sacrificarlo, y le dice a los siervos, el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. Esa es la primera. Entonces tú empiezas a entender que la palabra adoración no hay música, no hay canción, sino que hay sacrificio, hay entrega, hay obediencia. Entonces empiezas a entender conceptos de la Biblia de una manera más clara. Y la primera vez que la palabra iglesia se menciona en la Biblia es Mateo 16, y vamos a leerlo. Mateo 16 del 13 al 18, que dice, al llegar a Cesarea de Filipo les preguntó, este es Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y quién creen ustedes que soy? Dice Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió ¿quién? Simón Pedro. 17. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que aparece esta palabra. En el griego es esa palabra eclesia. Y Jesús dice, mira, sobre esta revelación que mi Padre te ha dado, de que yo soy el Cristo, soy el Mesías, el Salvador del mundo, el que reconcilia al mundo con el Padre, sobre eso voy a edificar mi iglesia. ¿Existía la iglesia antes de esta declaración? No existía. Existían reuniones en la sinagoga, existían reuniones religiosas de todo tipo, pero la iglesia no existía. La iglesia empezó
y fue instaurada por Cristo, y dice la Biblia, lo vamos a leer, que él mismo es el que la edifica. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y me encanta esta parte, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Otra vez, este es el diseño de Dios, y vamos a ver de qué se trata. Este es el diseño de Dios. Él dice, la iglesia que yo voy a edificar es una iglesia que los poderes del infierno no van a poder con ella. Pero cuando vemos la iglesia hoy, como la conocemos o como la hemos conocido algunos, vamos a ver que pareciera que los poderes del infierno sí están no solo invadiendo la iglesia, lastimando la iglesia, hiriendo la iglesia, sacando a la gente de la iglesia. ¿Por qué? Ya vamos a ver, porque quizás en el diseño de Dios se ha desvirtuado por causa del pecado del hombre. En este versículo podemos basar toda la prédica, pero quiero enfocarme en esta palabra, eclesia. ¿Sí? Viene de un término griego que es ek, que significa salir de hacia a, y kaleo, que significa llamar. Es un grupo de personas. Diga conmigo grupo. Vamos, porque ya va a ver por qué es tan importante este concepto. Es un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. ¿Les suena ese texto? Ya lo vamos a leer también. ¿Les suena que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino? Esa es iglesia. Un grupo de personas que fueron llamados a pasar de un lugar a otro. ¿Okay? En otras definiciones, en los diccionarios aparece que es una asamblea o una congregación separada. Y con esta definición quiero entrar al primer punto porque necesitamos aclarar algo. Asamblea es distinto a templo. ¿Por qué? Mire, la Biblia dice, 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró a gran precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. La Biblia dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento en que creímos en Jesús. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Y tú y yo pasamos a ser, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que la palabra templo usted la asocia con una gran construcción. No, pero la Biblia dice, tú eres templo del Espíritu Santo. Pero asamblea no es igual a templo. Y ya te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Él nos dejó el Espíritu Santo para que podamos vivir la vida cristiana, para ser capacitados para vivir la vida cristiana, porque nuestras propias fuerzas no podemos. Pero escúchame algo. Ni tú ni yo somos la iglesia. Y ya te lo voy a explicar. ¿Por dónde está Lenny? Lenny, pasa por acá. Y Josué también. Párense aquí, para que salgan en la foto. Porque tenemos que explicar esto. La iglesia somos nosotros juntos. Él es templo del Espíritu Santo, pero Él separado no es iglesia, porque la iglesia es una asamblea de personas que siguen una verdad. Él por sí solo no puede ser iglesia. Él es templo del Espíritu Santo. Pero por eso es que Jesús empieza a decir, miren, cuando haya una persona tenga algo contra ti, ve y reconcíliate con él. Esto lo practicamos, ¿verdad? Ve y reconcíliate con él. Y mire, es en ese contexto cuando viene Jesús dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero Lenín no es la iglesia. Josué no es la iglesia. Jonathan no es la iglesia. La iglesia no es una edificación física, sino es una construcción espiritual en la que muchos estamos llamados a participar. Gracias, muchachos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hay un concepto por ahí que se puso muy de moda en la iglesia. Entonces hay gente que dijo, no, bueno, como yo soy
yo estoy bien con Dios, yo me conecto en mi casa. No, quiero que sepas, la idea de Dios de la iglesia es congregarse. La idea de Dios de la iglesia es asamblea. Y no estoy hablando de un lugar, no hablo de este lugar físico, pero sí hablo de que necesitas reunirte con otros creyentes. Necesitas reunirte para leer la Biblia con otros creyentes. Necesitas reunirte para adorar al Señor. Obviamente tienes que hacerlo tú solo, pero tú solo porque eres templo del Espíritu Santo. Pero necesitas a otros para ser la iglesia de Cristo. Efesios 2, del 18 al 19. Por medio de Él tenemos, diga tenemos. ¿Esto es singular o plural? Mire, usted va a encontrar en la Biblia esto. Jesús, enséñanos a orar. Padre mío que estás en los cielos. ¿Fue así que empezó? Padre, asamblea. Danos hoy el pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. Nunca, la idea de la iglesia nunca fue un concepto individual. Y este ha sido el problema, no solo para algunas personas que se salieron de las iglesias, sino también para algunos pastores que creyeron que la iglesia era como ellos quisieran que fuera. Y no es así. Es una idea de Dios, es un diseño de Dios y no depende de la idea o la mentalidad de un pastor, sino de lo que Dios determinó y diseñó. Por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Pero no hay familia de uno. Adán, el primer hombre, no era familia hasta que tuvo a Eva y tuvo hijos. El concepto de familia ha sido siempre un concepto de asamblea, de muchos, de varios congregándonos, de varios amándonos, de varios cuidándonos, de varios sirviéndonos como una familia. Y lamentablemente no es lo que en muchos lugares se ve. Pero antes de exigir que los demás sean familia conmigo, yo debo mostrarme familia con los demás. Es parte, y por eso cuando hablamos de este concepto de iglesia, hablamos de esto. Es un derecho que tienes. En el momento en que creíste en Cristo, dice la Biblia, ahora pasaste a pertenecer a ser parte de la familia de Dios. Pasaste a ser parte del cuerpo de Cristo. Pasaste a ser parte de los hijos de Dios. Es tu derecho. Dice, a los que creen en tu nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero también es un deber. Es tu responsabilidad participar de la iglesia. Es tu responsabilidad que si tienes algo contra tu hermano, reconciliarte con él. Es tu responsabilidad decir, yo voy a participar. Miren, no sé cómo es tu familia, pero hay familias donde no son familia. No sé si me expliqué. Donde no se hablan los hermanos, no se hablan, entonces... ¿Es familia eso? Familia de sangre, pero no hay familiaridad, no hay un trato familiar, no hay armonía familiar. Y este es el concepto que Dios diseñó para la iglesia. Vamos a ver algunas cosas. Primera de Pedro 5, de 9 al 10 dice, pero ustedes son una familia. Diga conmigo otra vez, ustedes. No soy yo. Porque no es yo soy nación santa, yo soy pueblo escogido. Claro que lo eres. Con los demás. Claro que lo eres, junto con otros más. Y no solo en Presencia Viva Caracas, sino en todo el mundo donde hay un hijo de Dios. Tú formas parte de esa familia y ellos forman parte de tu familia espiritual. Dice, pero ustedes son una familia escogida, plural de nuevo. Son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue el que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no había tenido compasión de ustedes, pero ahora ya les tienen compasión. El Señor nos ha mostrado su misericordia y que estemos en un lugar como esto, que hayamos escuchado alguna vez el nombre de Jesús, es parte de la misericordia de Dios en nuestra vida. Así que de nuevo, asamblea es distinto a templo. Yo solo, apartado de la iglesia, no soy iglesia. Necesito
participar de la iglesia. Necesito congregarme con otros. Necesito trabajar mi paciencia con otros. Por eso la Biblia dice, sopórtense unos a otros. Porque Dios sabe que habemos gente difícil. Diga, habemos. Y señálese usted. Dios sabe. Dios sabe que a veces las relaciones son difíciles. Pero por eso dice, ámense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Cuídense unos a otros. Porque si no, la idea de la iglesia va a perder su diseño, va a perder su esencia. Número 2, la iglesia es cuerpo. La iglesia, este concepto de eclesia, que luego aparece otras veces en el Nuevo Testamento, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que está construido, edificado con muchos miembros, ¿sí? Distintos miembros que necesitamos participar para ser parte del cuerpo de Cristo. Imagínense, no sé, un ojo rebelde que tengamos algunos de nosotros y diga, yo no voy hoy para la iglesia. Y te toca sacarte el ojo y decir, bueno, quédate. Ese ojo, por diseño, es parte del cuerpo. ¿Pero está funcionando? No, hasta que esté dentro del cuerpo. No puede funcionar. No, es más, no puede ayudar a otros, no puede ser ayudado por otros hasta que participa del cuerpo. Efesios 1, 22 y 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la eclesia, a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios 4, del 2 al 6 dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. No va a ser fácil participar de la iglesia. Muchas veces vamos a ofender a la gente sin querer. Muchas veces nos van a ofender sin querer o queriendo a veces también. Sí, eso es la realidad. No estoy diciendo que sea Alicia en el País de las Maravillas, pero aquí el Señor nos dice, miren, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Quítate la palabra juicio de tu mente y deja de estar diciendo a los demás, es que no debería hacer esto, es que no debería, es que porque él me trata así, pero es que porque saludo así, pero es que porque come así, pero es que ya para y tolérense. Lo que a ti no te gusta, toléralo por amor al Señor. Y luego dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. ¿Quién tiene que hacer todo lo posible por mantenerse unidos? La iglesia. Él pagó el precio. Él hizo todo lo que podía hacer para convertirnos en su iglesia, en parte de su familia y en parte de su cuerpo. Pero la Biblia dice, haz todo lo posible. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos. Hagan todo lo posible. No permitan que el enemigo llene sus corazones con otras cosas. Dice, unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Pero ese todos es todos juntos. Dice, porque hay un solo cuerpo. No es que Katiuska es cuerpo de Cristo ya en su casa, el señor Javier es cuerpo de Cristo. No, hay un solo cuerpo. Todos somos miembros del mismo cuerpo. El cuerpo funciona porque está unido y porque se ayuda mutuamente. ¿Verdad? Cuando el estómago nos pide comida, el estómago no puede alimentarse por sí solo. Usted no puede decirle, hágale, resuelva. Sea como Fabián y resuelva. El estómago le va a quedar difícil. Necesita de otros miembros para que haya una correcta operación en el cuerpo. O sea, usted no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir en este cuerpo, pero todos nuestros miembros se ayudan
unos a otros. Si usted se quiere cortar la uña, necesita la otra mano, porque yo no he visto todavía a alguien que con la misma mano lo logre. Sí, nuestro cuerpo está acostumbrado a este proceso. Entonces, la Biblia dice, así como funciona tu cuerpo, así funciona el cuerpo de Cristo. Miembros unidos, trabajando juntos, ayudándose mutuamente, sirviéndose unos a otros. Es por eso que tenemos que entender que la iglesia es un lugar para servir antes que servirme de los demás. El problema con la mentalidad de esta generación es que queremos es que todo sea para nosotros, para mí, que la gente me trate bien, que la gente me sirva a mí, que la gente me abra la puerta a mí, pero yo no estoy dispuesto muchas veces a servir. Ahora, una de las cosas más importantes de la iglesia, ese punto número 3, hay una sola cabeza. ¿Cuántos pastores y todos los nombres que les ponen, apóstol, no sé qué, todo eso, hay en Venezuela? Vamos a suponer en Venezuela. ¿Cuántos hay? Pero ellos no son cabeza del cuerpo. En este cuerpo hay una sola cabeza y es Cristo. Y este ha sido quizás el problema. Quizás no, estoy seguro que este ha sido el problema en la vida de algunos de hermanos que se han desviado en sus funciones como pastores, porque cometieron el error de pensar de que ellos eran la cabeza de esa iglesia, de que ellos eran los dueños de esas personas que iban a esa iglesia. Y la Biblia dice, apacentar la grey de Dios. O sea, es decir, el pastor, ¿qué tiene que hacer? Apacentar, cuidar, alimentar, velar por el bienestar de las ovejas que son de Dios. Entonces, la Biblia declara que solo Cristo es la cabeza. El cuerpo funciona porque recibe órdenes de la cabeza, que no es el pastor de la iglesia, sino que es Cristo. Y es por eso que hay tantas denominaciones, y es por eso que hay tantas divisiones. ¿Por qué? Porque entonces salieron muchas cabecitas a decir lo que ellos pensaban y la gente tenía que seguir lo que ellos decían. Es por eso que en esta iglesia respondemos bíblicamente en la vida. Y es por eso que domingo a domingo, yo creo que todos los domingos le decimos, lea la Biblia. Porque, se los he dicho aquí, porque el día que yo me vuelva loco, y que oren para que eso no pase, el día que yo me vuelva loco y diga que una barbaridad, ustedes puedan pararse y decir, pastor, está equivocado, eso no dice la Biblia. Eso que usted nos está pidiendo no está en la Biblia. Porque eso es la iglesia. Primera de Pedro 5 del 4 al 5 dice, acérquense a Cristo, que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De este modo también ustedes son piedras vivas, todos juntos, con las que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo para que le ofrezcan a sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios son los que a Él le agradan. Primera de Timoteo 4, 1, 2. Este es el texto que quería ver. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, diga conmigo claramente. En los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia, y eso va a pasar, y eso está pasando, y eso ha pasado. Y es por eso que la iglesia necesita estar preparada, por eso que la iglesia necesita leer su Biblia. Para que cuando el pastor venga y le diga, pacte, traiga $100 y mañana va a tener 1,000 en su cuenta, te diga, este estafador. En ninguna parte de la Biblia sale eso. En ninguna parte. Solo quieren estafar a la gente. Pero la Biblia dice, van a seguir espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestras vidas. Esa es nuestra oración. Dios, guárdanos para mantenernos en la fe verdadera. Pero no vamos a poder, escúchame algo, iglesia, no vas a poder permanecer en la fe verdadera si no estás leyendo tu Biblia. Porque lo bueno no es la palabra. Lo que le funciona al engaño es que se ve bien, parece sincero, parece real.
Si un billete de $100 falso, obviamente no lo hacen de color amarillo ni rojo. Lo van a hacer lo más parecido posible al original, pero no tiene ningún valor. No va a tener ningún valor para tu vida. Entonces, miren, Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús, Mateo 24, no está ahí. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y lo primero que Jesús les dice, lean en Mateo 24, dice, cuídense de que nadie los engañe. Esta es la primera advertencia. Antes de su venida, lo primero que Jesús le dice, cuídense de que nadie los engañe. Va a venir gente que hable bonito, va a venir gente que se vista bonito, va a venir gente que hasta va a ser bonita, pero si no hablan la verdad de Dios, Pablo lo dice así, dice, cualquiera que venga y les predique un evangelio diferente, no es que haya otro evangelio, sino uno, sea un ángel del cielo, o yo mismo, Pablo dice, sea anatema, porque no hay otro evangelio, hay una sola verdad. Y la iglesia está llamada a ser defensores de esa verdad. Entonces, en la iglesia de Cristo hay una sola cabeza que es Él. Y usted está llamado a obedecer la cabeza que es Cristo. Y yo tengo una responsabilidad, ya lo vamos a ver, yo tengo una responsabilidad de guiarlo no hacia mí, hacia Cristo. Para que usted empiece a depender de Él, para que usted participe en la iglesia y haga las cosas que yo le digo si vienen de la palabra de Dios. Y si quiere, pues usted no tiene que hacerme caso a mí. Yo no soy a mí me tiene que hacer caso Isaac y Mateo, que son mis hijos. Bíblicamente están obligados a obedecerme. No tienen opción. Pero usted puede escucharme y tomar otras decisiones. Usted es responsable delante de Dios. Mi responsabilidad es que usted no va a llegar allá y decir, a mí el pastor de la iglesia no me dijo. No, yo sí le dije. En esta iglesia se predica la verdad y usted la ha escuchado. Que lo haya aplicado en su vida o no, ya no queda en mi responsabilidad. Punto número 4, con esto termino. La iglesia madura. Escúchame algo, no estoy diciendo que la iglesia es madura, sino que la iglesia madura. La iglesia va madurando. Y yo sé, todos hemos pasado por algunas otras iglesias y hay mucha inmadurez, pero eso es lo normal, porque somos gente que está madurando, somos gente que está creciendo. Tenemos que quitarnos el concepto papal de esta cultura, ¿verdad? De que el papa es un santo que no comete pecado y no hace nada, y usted viene con esa cultura a la iglesia y pretende recibir lo mismo del pastor. Pues eso no existe. El pastor es un ser humano que ama al Señor como usted lo ama, que busca al Señor como usted lo busca y que se equivoca como usted se equivoca. Que comete errores. Que a veces dice cosas sin darse cuenta que pueden herir a los demás. Entonces también tenemos que entender que la iglesia madura es parte del proceso de Dios para la iglesia. Efesios 4 del 11 al 13 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, usted no va a leer aquí que ellos son la cabeza ahora de cada iglesia local, o que ellos son ahora los que tienen la última palabra en cada iglesia local. Dice, ellos tienen la responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. No es un lugar de honor. No es que el pastor ahora todos tienen que servirlos, todos se tienen que inclinar. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto. Me invitaron a predicar, no voy a decir dónde. Me invitaron a predicar, ya no fue el año pasado, anterior, a un retiro de jóvenes. Fui y prediqué, y de repente el que me invitó, que es como el líder de esos jóvenes, me dice, mira, es que tiene un título, no sé, el abispado, el arzobispo, no sé, el reverendo, de verdad no lo recuerdo, el reverendo quiere hablar contigo, porque le gustaría que predicaras en la iglesia, pero cuando vayas a hablar con él, dirígete a él, por favor, como reverendo. Y yo, ok, está bien.
Hablé con este señor y le dije que no podía predicar en su iglesia. No porque yo sea ni me crea nada, sino es que no comparto este tipo de cosas. Yo no puedo decir, y si me decía, pero predica, iba a predicar de esto. Entonces seguro no me iban a volver a invitar. Miren, ellos tienen responsabilidad, no posición de honra, no posición de pleitesía. Ellos tienen una responsabilidad mayor. Ellos tienen una responsabilidad por llamado de Dios de preparar al pueblo, no de aprovecharse del pueblo. ¿Qué es lo que ha pasado con algunos? Voy a usar una palabra, pero es bíblica. Bueno, no es bíblica, pero sí la puedo usar. Como algunos desgraciados han hecho. Son desgraciados porque no tienen la gracia de Dios. Pero perdóneme, no quiero, pero de verdad a mí esto me causa molestia. Se aprovechan de la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad de preparar, porque no están preparando a nadie. Cuando venga el anticristo, cuando venga la persecución, esa iglesia va a estar sin un fundamento, porque nunca les predicaron la verdad, solo se aprovecharon de ellos. Solo le dijeron cosas bonitas para que depositaran el diezmo. Pero esa no es la iglesia. En la iglesia, quiero que sepan, en la iglesia a veces nos venimos a incomodar, a escuchar cosas. Pero eso forma parte del crecimiento. Ellos tienen la responsabilidad, dice la Biblia, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, no para que le compren carro, le compren casa al pastor, ¿verdad? Si edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Por eso digo que la iglesia va madurando hasta que todos, diga conmigo todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esta es mi tarea como pastor. Y si yo no estoy haciendo eso, quiero que sepas, si alguna vez has sido herido o algún pastor se aprovechó de ti de alguna manera, yo te pido perdón como pastor, porque ese no es el diseño de Dios. Si alguna vez te ofendieron, te criticaron o te botaron de la iglesia por X o Y, ese no es el diseño de Dios. Los pastores tenemos una responsabilidad, preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para que cada persona que viene a la iglesia vaya creciendo y madurando en el Señor, en su fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que tenga la plenitud, la estatura del varón perfecto que es Cristo. La madurez es esa estatura de la plenitud de Cristo. Dios está preparando una iglesia y levantó a algunos hombres, no porque sean mejores que los demás, no, simplemente porque Dios así quiso. Levantó a algunos hombres para que tuvieran la responsabilidad de prepararlos. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos el concepto de asamblea. Porque además yo no estoy aquí diciendo que ahora yo solo soy el que edifico. No, la Biblia dice que somos edificados unos a otros. O sea, no es solamente el ratico que me escuchan acá, no. Ustedes son edificados cuando conversan allá también, cuando escuchan testimonios como los que escuchamos hoy, cuando les cuentas a los demás lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero de verdad, quiero pedirte perdón de parte del liderazgo de la iglesia. Porque son personas que por desconocimiento, por ignorancia, hicieron lo que no era correcto. Y ore para que en esta iglesia nos mantengamos alineados a la palabra de Dios. Nos mantengamos alineados por eso necesita leer su Biblia. Por eso necesita escudriñar las Escrituras. Por eso necesitamos
este concepto correcto de iglesia que sí funciona. Y cuando está funcionando y cuando está operando, no es perfecta porque somos todos seres imperfectos, pero cuando está funcionando, cuando el cuerpo está funcionando, dice la Biblia que las puertas del infierno no pueden con esa iglesia. Que los poderes del infierno no pueden con esa iglesia en donde Cristo es la cabeza y donde cada uno de nosotros está siendo edificado por su palabra. Y aquí hay algunas preguntas para que oremos. ¿Asistes a la iglesia o eres parte de la iglesia? Porque quiero que sepas que la Biblia no te llama solo a asistir a la iglesia. La Biblia te llama a ser parte de la iglesia. A ser parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé si les pasa, pero a mí me duele cuando escucho a alguna gente hablando mal de la iglesia. Sin conocerla, no me importa qué iglesia sea, pero me duele. Me duele. Porque digo, esto no es el diseño de Dios. De nuevo, aquí no, en Presencia Viva, los que nos visitan hoy por primera vez, en Presencia Viva no vas a encontrar una iglesia perfecta. Estamos lejos de ser una iglesia perfecta. Porque somos imperfectos, porque estamos madurando, estamos creciendo en el Señor. Pero estamos comprometidos y oramos todo esto todos los días por esto. Estamos comprometidos a responder bíblicamente a la vida. Hay cosas que no tenemos, hay cosas que no hacemos y hay cosas que no nos están saliendo bien. Estamos aprendiendo. Pero estamos seguros de que cada cosa que predicamos y buscamos, cada cosa que enseñamos, cada momento que tenemos de responder con la Biblia, no con mis emociones, no con mis ideas, porque la Biblia es nuestro manual. La necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Estoy orando para que llegue el tiempo en el que el concepto de iglesia no haga que la gente salga corriendo. Seguramente tienes amigos o conocidos cuando dicen, no, pero ven conmigo a la iglesia. Y de una vez te dicen, porque ya tiene mal sabor esta palabra, lamentablemente. ¿Por qué? Porque sí, el enemigo ha hecho muy bien su trabajo de desvirtuar el diseño de Dios de la iglesia. Pero cuando se alinea el diseño de Dios, empezamos a disfrutar el ser parte de la iglesia. Y empezamos a darle una mayor relevancia, que no venimos los domingos porque no tenemos nada que hacer en la mañana. Venimos los domingos porque entendemos que es importante congregarnos, que es importante estar junto con otros hermanos, que es importante ser parte del cuerpo de Cristo. Y creo que esto va a llegar no solo por Presencia Viva, estoy orando para que esto pase en todas las iglesias en Venezuela. Pero esto va a pasar porque Dios va a sanarte de las malas experiencias que tuviste en iglesias, con pastores. Dios va a sanarte para luego manifestarse a través de tu vida para que otros sean sanos también. Porque esa es la única manera. Tenemos que ser sanados de las malas experiencias que tuvimos, del mal liderazgo que vimos, de pastores que de pastores solo tenían el nombre, pero no hacían su tarea como pastor, que hirieron o que se aprovecharon de ti. Pero yo creo que Dios quiere sanar la iglesia, y no es algo que creo solamente, es bíblico. La Biblia dice que antes de su venida la iglesia va a ser vestida de lino fino, ataviada, y que va a llegar un momento en que la iglesia va a ser sin mancha y sin arrugas. La iglesia verdadera, la de Cristo. Y eso está pasando. ¿Hay iglesias malas? Sí hay. ¿Hay pastores perversos? Sí hay, pero también hay gente de Dios, que Dios está levantando para alinear las cosas a su diseño, para que cuando Él venga encuentre una novia sin mancha
y sin arruga, vestida del lino fino. Y eso es lo que Dios está haciendo, no solo en Presencia Viva, sino en la iglesia a nivel mundial. Y Dios está levantando hombres para eso, mujeres para eso, líderes para eso. Gente que se va a poder levantar y va a decir, esto que hacían no es correcto, no está bien, no es el diseño de Dios. Y van a traer sanidad a la gente para que podamos amar la idea de la iglesia por el diseño de Dios y podamos amar la iglesia y orar por ella también.